capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el bien valiente manchego tuvieron. Dejamos en el anterior capítulo al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote, como las espadas altas y desnudas en guisa de descargar dos furibundos defendientes tales que si en lleno se acercaban por la menos se dividirán y entrarían de arriba abajo. Abrirían como una granada y que en aquel punto tan dudoso para y que dos cada tan sabrosa historia sin que nos diesen noticia su autor, donde se podría hallar lo que le faltaba. Cáusome esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgustos de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre, que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara cargo en escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen la gente que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que le sobró a Platir y a otros semejantes. Y así no podía inclinarme a crecer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada y echada la culpa de la malignidad del tiempo devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que pues entre sus libros se había hallado tan modernos como desengaño de celos y ninfas y pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna y que ya que no estuviese escrita estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ellas circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso
y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagroso de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería mancheja, y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas y el de desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, que aquellas que andaban con sus azotes y calafrenes y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte, de valle en valle, que si no era que algún follón o algún villano de ancha y campesina o alguna descomunal gigante las forzaba. Doncella hubo en los pasados tiempos que al cabo de 80 años que en todos ellos no durmió en un día. Debajo del tejado se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Digo, pues, que por esto y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Don Quijote de continua y memorables alabanzas, y aún a mí no se deben negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de estas agradables historias. Aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudaran, el mundo quedará falto y sin el pasatiempo y justo. Qué bien casi 2 horas podrá tener el que con atención la leyeré. Pues el hallarla en esta manera, estando yo un día en el canal de Toledo, llegó un muchacho a vender sus cartacios y papeles viejos a un sedero, y como soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevados de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía. Vile con caracteres que conocí ser arábigos, y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aguijomado que lo leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues le buscará de otra mejor y más antigua lengua le hallará. En fin, la suerte me deparó uno, que diciendo el mí de feo y poniendo el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Pregúntele de qué se reía, y respondiéndome de una cosa que tenía aquel libro escrita en la margen, por anotación, díjele que me dijese, y él sin dejar la risa dijo: Está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en la historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio. Y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamet Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y salteándose al sedero, comprendí muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si el que tuviera la discreción y supiera que apartarme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor y roguéme volviese a aquellos cartapacios todo lo que trataba de Don Quijote en lengua castellana, sin quitarle ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese.
contentóse con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y finalmente con mucha brevedad, pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar a la mano tan buena hallazgo, le traje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo del mismo modo que ahí se refiere. Estaba en el primer espacio, pintada muy al natural de la botella de Don Quijote, con el vizcaíno puesto en la misma postura que en la historia cuenta, levantadas las espadas, el uno cubierto a su rodela, el otro de la almohada y a la mula del vizcaíno, tan al vivo que estaba mostrando a ser de alquiler al tiro de ballesta. Tenía a los pies el vizcaíno un título que decía Don Sancho de Azpeitia, que sin duda debía de ser su nombre, y a los pies de Rocinante estaba otro que decía Don Quijote. Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuántas advertencias y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que teía el cabestro a su asno, a los pies del cual estaba otro rótulo que decía Sancho Zanca, que debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, y por esto se le debió de poner el nombre de Panza y Zancas, que con tantos dos sobrenombres se le llama algunas veces la historia. Algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no tenían al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Si a esta se le puede poner alguna objeción acerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor Aravigo, siendo muy propio de aquella nación ser mentirosos, aunque por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado, y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debería extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria les pasa en silencio, cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afición no les haga torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo provenir. En esta sé que se hallará todo lo que se acertaré a desear en la más apacible, y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa de su del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto. Su segunda parte, siguiendo la traducción, continuaba de esta manera. Puestas y levantadas en alto las cortadoras de espada de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero que fue a descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia
que a no volvérsele la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Mas la buena suerte, que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada de su contrario, de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy maltrecho. Válame Dios, ¿y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera? No se diga más, sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos, con tal furia descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa como si cayera sobre él una montaña. Comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos, y a dar muestras de caer de la mula abajo, de donde cayera sin duda si no se abrazara con el cuello, pero con todo eso sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos. Y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo, y a poco dio con su dueño en tierra. Estábaselo con mucho sosiego, mirando Don Quijote, y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él y poniéndole la punta de la espada en los ojos, le dijo que se rindiese, sino que le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabras, y él lo pasara mal, según estaba ciego Don Quijote si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba, y él le pidiera con mucho encarnecimiento le hiciera tan grande merced y favor de perdonar la vida a aquel su escudero. A lo cual Don Quijote respondió con mucha victoria y gravedad: por cierto, hermosa señora, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha de ser por una condición y concepto, y es que este caballero me ha de prometer de ir a Andújar del Toboso, y presentarse a mi parte ante la sin par doña Dulcinea, que para que ella haga de él lo que más fuere de su muda. La temerosa y desconsolada señora, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado, pues en fe de esa palabra yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido.